Bueno, estamos acá en Dos Pesos. Hoy estamos con mi compañero Ignacio Espósito. Vamos a hablar sobre por qué uno tendría que aprender a programar y más que decir por qué nosotros nos metimos a programar. ¿Qué fue lo que nos atrapó? Y cuál es como el consejo o la experiencia de vida que tenemos nosotros en el sentido de por qué nos metimos en este campo y la persona que se intriga en este campo, qué consejo le podemos dar. Nacho, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos, Lore? Acá todo bien, con el mate acá en Buenos Aires, vos estás en La Coruña, llevándote el mate también por allá. ¿Qué se cuenta? Y números, nada, mentira. La verdad que acá estamos pasando un veranito medio extraño porque tenemos el mar a la vuelta, pero hace frío. En toda España está muriendo de calor, pero acá hace frío, así que no nos podemos meter al mar. Ustedes son la oveja negra de España, literalmente. Dios le da comida al que no tiene dientes. Sí, sí, Dios le da pan, justamente también. Che, y bueno, vos y yo programamos, valga la redundancia. Yo en mi caso aprendí a programar con Python, traído en el mundo de finanzas. Fue básicamente un reemplazo al Excel del día a día, de encontrar en algo de decirle a la máquina, che, en lugar de simplemente leerte esta celda y sumar este valor con este otro valor, ver qué otro valor agregado, valga la redundancia, podemos hacerle con la compu y básicamente hacer más divertido el día a día. En tu caso, ¿qué fue lo que te llamó para aprender, para meterte en este mundo? Nada, yo me había metido en la secundaria, que seguí técnico electrónico en computación. Pasa que la verdad me llevé una mala experiencia en la secundaria, principalmente con el stack tecnológico en las secundarias, viste que cualquier cosa. Y en la universidad yo hice administración de empresas y no me volví a meter hasta mi último año de universidad, que entré de analista contable en un estudio. Yo venía siendo analista contable y me di cuenta que un montón de tareas repetitivas las podía automatizar usando VBA para Excel. Y ahí me volví a meter ya con Python, que en ese momento era, hoy en día es el lenguaje. Yo cuando empecé a programar Python estaba en pañales todavía. Y a partir de ahí nada, es un vuelo de ida. Ah, boludo, BBA, yo tuve que trabajar código Legacy Code de BBA, que por suerte simplemente lo leí muy por arriba y más o menos entendí lo que hacía porque literalmente, no le tenés cariño a eso, espero, yo no. VBA, para el que no sepa si quiere programar o le interesa programar, para mí VBA es una muy buena puerta de entrada, a lo bueno y a lo malo. A lo bueno es una puerta de entrada basicona que te puedes abrir un Excel, apretar F12 y ponerte a coder una macro, perfecto, y ves que te Sí, gusta. Y a la mala es que si no cerrás un loop en VBA se convierte muy rápido en un malware. tranquilamente y además de que lo que también creo en un sentido es que un lenguaje no por sí abarca todo lo que es programación. Es decir, que vos que sepas Python, JavaScript, C o cualquier herramienta no puede decir, flaco, sé solamente esto y sé programar, porque es un mundo también en un sentido. Yo en Eh, esa te discuto un poco dependiendo qué tanto sepas de esa herramienta, porque si vos me decís, no, yo solo sé C Sharp, pero me sé toda la librería de C Sharp, me sé todos los comandos, adapto APIs, las corro desde C Sharp, ¿qué te igual, costaría pasar a otro lenguaje si tuvieras necesidad? además de eso, pero también es como reconocer, igual, yéndonos al inicio, programar para vos si te lo tuvieras que definir, para no adelantarnos mucho. Programar para vos, ¿qué es programar si tuvieras que definirlo? Y es dirigir, porque en realidad es justamente eso, es dirigir, planear cómo tiene que pasar las cosas. Ya cuando haces tu día, decís cómo voy a hacer mi día, estás programando en cierta manera. Es que también justamente concuerdo con vos y también la otra es, para mí programar es instruir, que básicamente significa lo mismo. Le instruís a la máquina una secuencia de órdenes, de pasos que tiene que seguir para tener un resultado deseado. A veces podés obtenerlo y otras veces no, dependiendo de cómo hiciste tu tarea y ya depende de qué tan bueno seas
o qué tan difícil es la tarea que querés hacer. Y ahí también aparecen parámetros que por ahí no controlabas o no también, conocías cuando empezaste. También. Y lo otro es que esto es también una parte linda de este mundo para mí, es que vos a veces pensás que tenés una idea clara de qué es lo que querés hasta que abrís ese motor y decís, no, tengo que hacer también esta otra tarea, no era consciente de hacer este otro pequeño ajuste, esto es un problema que no lo tenía en mente, esto era más fácil de lo que realmente lo pensaba, hasta que estás en la cancha, por así decirlo. Hasta que no te metes en la cancha no sabes lo que querés, en un sentido. Otra cosa que está muy buena la programación, a diferencia de otras ramas, yo creo que primero puedes aprender todo por tu cuenta. O sea, yo ya desde Bueno, vos y yo somos autodidactas. Sí, pero más allá de la programación es un tema aparte, pero ahora voy a eso. Pero yo creo que cualquier materia, todo lo que quieras hacer lo puedes aprender por tu cuenta con la dedicación suficiente, algunas cosas más complejas que otras. Ahora, programación lo que tiene es que no hay barrera de entrada. Si yo quiero aprender a ser mecánico por mi cuenta está bien, puedo aprender los fundamentos, pero tengo que tener herramientas, tener un fierro que arreglar y ponerme a arreglarlo. Programación ya tengo todas las herramientas enfrente mío. No hay barrera de entrada. No hay barrera de entrada y además tenés múltiples salidas, es decir, ¿cómo se dice? Podés directamente aprender cómo hacer una página web. Si te querés dedicar a ese mundo simplemente, JavaScript, por más que lo odiamos, es más que suficiente y está más que hecho. Pero yo solo te voy a decir, y nomás para que lo tengas en cuenta, que Netcore está haciendo un trabajo más que excelente reemplazando a JavaScript en mi vida. Pero igual, está bien, vos defendés el Sharp y te valoro esa opinión. Yo, mencionando el tema de Stack como herramientas, vos y yo compartimos Python. Pero yo uso Rust, que básicamente vendría a ser como diciendo, ¿viste C++ que es C orientado a objetos? Bueno, vamos a hacer una variante que en lugar de C++ vamos a hacer un C funcional, literalmente, y vamos a reforzar mucho lo que es la seguridad de memoria, detalles de que si uno quiere manejar bajo nivel y tener mucho control en lo que hace, le gustaría tener ese enfoque. Pero al menos vos y yo, vos de C# y yo de Rust, C++ no es una opción y no es algo que queremos tocar. Ambos en ese sentido lo odiamos. C++, yo creo que es algo que si programás Arduinos, Raspberries, como yo programo a veces, pero por diversión, sí, mucha chance, pero la realidad es que C++ es un lenguaje mierda, o sea, digámoslo corto, es un lenguaje que tiene mucha funcionalidad, pero que es una mierda. Es una mierda, es decir, hay una frase que encima en Stack Overflow lo dice, vos con C te podés disparar el pie, con C++ te lo podés volar, literalmente. Y lo que dice es, C++, que además no solamente somos nosotros, sino que personas más que autorizadas como Linus Torvald, ¿cómo se llama? El creador de iMac, que le lleva la contraria a Linus Torvald, pero también es de todo open source, el que tiene el pelo largo, Stone. Wozniak. No, Wozniak no, sino el otro, el de iMac, el de que hizo el GNU, el que hizo el GCC, el compilador, Stallman. Creo que es Stallman. Básicamente, a ver si bancame. Stallman. Sí, Richard Stallman es. Dice que C++ es como cómo hacer que un programador tonto se siente inteligente. Listo. Dice llanamente eso. Es que es útil. Ay, perdón. Es que también en un sentido C++ cumple la frase, que esto es lo que más le dijeron, es el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y eso es C++. Porque en un sentido te entiendo la necesidad o algo así, la practicidad de tener una librería para no tener que reescribir todo el código vos. Pero lo que es programación orientada a objetos, es decir, esconder la complejidad, por así decirlo,
yo no lo veo como una ganancia, sino que cuando vos vas a tener un problema, que lo vas a tener, que es tener la capacidad de ver dónde lo tenés claramente y arreglarlo ahí. A veces la programación orientada a objetos te ofusca el código y no sabes dónde empezó a irse toda la mierda. Mira, yo de los lenguajes de programación, yo creo que todos tienen su utilidad. Lo que sí, viendo la lista de los lenguajes de programación mal usados, yo estoy viendo mucho chiringuito, boludo. Yo estoy viendo mucho ahí lenguaje moderno y poco practicidad, digamos. Mira, si yo busco los lenguajes más usados este año, tengo en primer lugar, bueno, Python. JavaScript, esos son los más usados. Python y JavaScript. A ver, JavaScript entiendo que esté ahí, porque la realidad es que si bien yo te defiendo a ASP.NET Core, también meto código JavaScript dentro de ASP.NET Core, no son incompatibles. Si yo necesito una página que solo puede mandar un request, pero la tengo que transformar de 1000 maneras, uso el DOM de JavaScript, está perfecto. Lo que es sí, que el demonio de JavaScript, que tengo que decirlo, te hago un pequeño corte ahí, es que el demonio de JavaScript es cuando vos necesitas un parche, un arreglo fácil, JavaScript está ahí para que sea flaco, necesitas un toquecito nomás, listo. Pero el tema es hacer todo con JavaScript. A veces necesitas poder personalizar y meterle tu propia mano a algo y JavaScript no te lo deja y te lo hace más confuso. Bueno, pero pará, porque JavaScript, como te decía, perfecto, lo entiendo, qué sé yo. Python está según algunas estimaciones, superando JavaScript. Python. ¿Cómo explicas eso? A ver, primero es que no sé en el sentido de cómo comparar esas métricas, porque es como decir, cada lenguaje es una herramienta para un tipo de tarea. Es decir, no se duda. Sí, pero es como decir, no es que se están compitiendo por el mismo campo, porque por ejemplo, una cosa que vos y yo vamos a estar de acuerdo, usar Python para desarrollo web es un asco. Pará, porque de ahí te quería traer. Si yo me voy a los frameworks más utilizados este año, sí. Django es el segundo y Flask el tercero. ¿Y cuál es el primero? ¿Qué explica? ¿Cuál es el primero? Laravel. Que es de PHP. Sí, pero bueno, porque el 80% del internet es PHP. Ya nos vamos a meter con PHP, pero ¿cómo explicás eso? ¿Cómo explicás? Yo tengo mi teoría, pero ¿cuál es tu teoría? A ver, a veces uno no usa la herramienta que es óptima para el trabajo, literalmente, y a veces usa la herramienta que más o menos uno se tiene maña, y a veces, como vos y yo lo sabemos en el mundo de programación, vos te metés haciendo una cosa y terminás haciendo algo nada que ver con tu campo, y puede ser, y es una evolución natural en esto, y puede ser que personas que más o menos empezaron a gatear en Python, después se metieron con Django y Flask, hicieron algunas que otras aplicaciones sencillas y cortas, y después es como que, como todo en este mundo, eso pequeño y chico empezó a escalar, empezó a crecer y se fue de mambo. Pero no creo que sean frameworks, por más que sean las más utilizadas, no creo que sean las mejores frameworks. ¿Vos qué decís? Yo te doy totalmente la derecha en eso. Para mí es justamente lo que te digo, alguien afiló un poquito el hacha de Python, ya la tenía afilada y empezaron a extenderse. O sea, si yo tengo la frase, si vos tenés un martillo, todo el mundo es un clavo. Si vos sabés usar Python, todo el mundo es un framework de Python. Web, Python, data, Python. También la otra que te puedo traer, así como son esas las formas más utilizadas. Vos que decís que vos y yo no somos del mundo de que estudiamos ingeniería informática, ni mucho menos, sino que nos metimos por la ventana en esto. Yo siento que mucha gente de los que sí cursa de forma universitaria la carrera
siento que se queda con las herramientas que les enseñaron y no aprendieron nada por su cuenta. En ese No lo sentido, dudes. sí, en ese sentido es como decir, hay una frase que dice, si una app puede ser escrita en JavaScript, va a ser escrita en JavaScript, por más que eso sea óptimo o no. También tenemos un montón de gente que Python es un lenguaje muy fácil de aprender si querés meterte en programación, pero eso también no quiere decir que sea óptimo para cualquier campo. En ese sentido, hay mucha gente que se tiró al mundo web sabiendo Python, que no aprendió algo mejor o algo más óptimo, pero como que hace la tarea con muchas comillas de por medio. Yo lo que te puedo decir es, dentro de los lenguajes libres, todos los lenguajes son libres, pero lo que te quiero decir, dentro de los lenguajes que no están bancados por una empresa, JavaScript y Python sorprendentemente superan a lenguajes que están bancados por empresas. Java A mí no lo que está me parece bancado por que hay- empresas. ¿Eh? Java no está bancado por una empresa, Oracle. Java sí, pero no JavaScript. Ah, sí, sí, sí. Ya vamos a hablar de los dos, la rivalidad, pero yo lo que te quiero decir es, para mí Python es la puerta de entrada que justo este año para mí se está metiendo mucha gente a lo que es programación. Bueno, vos deberías saber programar o no, justamente esta charla para mí viene muy fuerte este año y Python es una puerta de entrada muy grande. JavaScript, bueno, es rey en los navegadores web desde hace unos años, desplazando a PHP. Sin embargo, y esto es importante remarcarlo, el 80% del internet sigue estando codeado en PHP. Igual, eso también para otro tema, pero a ver, ¿cómo se dice? Año a año los programas van cambiando y surgen herramientas nuevas, como fallecen otras que ya son obsoletas. Pero sabemos que hay un código legado, se dice, el código viejo, que básicamente es decir, flaco, esto está andando en este lenguaje y migrarlo, cambiarlo de un lenguaje a otro, es un infierno. Entonces lo mantenemos. Caso más icónico, el que vos dijiste PHP, Facebook usa PHP, tuvo que inventar Hack, que es un compilador para hacerlo andar más rápido, pero eso no quita de que no lo quieren. Simplemente fue una herramienta que en el momento era útil, quedó, y migrarlo se verá de acá en adelante usar algo mejor, pero sabemos que muchas veces cualquier lenguaje es una herramienta para una tarea. PHP para mí, por ejemplo, maneja muy bien, supo manejar bien, me corrijo, el backend de lo que es todo web, mientras que JavaScript le dio vida al front, que es una que no se lo puede negar. Obviamente. Cambió para siempre lo que es frontend y le estaremos siempre eternamente agradecidos por eso, aunque nos complique la vida. Pero, Sonó como los Simpsons, estaremos eternamente agradecidos, pero por favor no vuelvas. exactamente. Pero para mí, y para los que están viendo, justo esto de que decías, de no, el que se aprende a programar en la universidad, en la secundaria, es el que te quedas. Tercer y cuarto lugar, según esta encuesta de Santander, se reparten entre los dos lenguajes propietarios por excelencia para el desarrollo de aplicaciones, que si entras en una multinacional, es uno, el otro o ambos. Acá en Europa, Java. Java, todas las universidades te dan Java y personalmente, no me cites en esto y no quiero que se me entienda como un odiador serial de Java, porque estuve experimentando con Java estas últimas semanas. Y fuiste obligado a estar expuesto. Estoy obligado. Java para mí es un kiosco que se mantiene de manera medio mafiosa con las universidades y con las empresas gigantes tipo SAP o empresas alemanas que no van a dejar de usar Java. Eso para mí es lo único que mantiene a Java en ese puesto, porque la realidad es esto. También la otra que te juego, un paréntesis, la otra que te juego, todas las herramientas como Azure, todas las herramientas de Google, que después te venden un certificado de, che, sé utilizar Tableau, sé usar la plataforma de Google. Es Google haciéndole presión a las propias empresas que la utilizan para que promocionen su propio producto, y es todo un ciclo retroalimentado, mafioso ahí, que no sé cómo defender. Es que no lo puedes defender. Y de hecho yo te voy a demostrar algo que es un secreto a voces. Spring Framework, que es el framework para backend, frontend, MVC, o sea, es framework extraño. Yo lo estuve experimentando en la realidad. No lo recomiendo.
salió en 2002, cuando Java era rey, cuando Java era Dios en absolutamente todo. Desde entonces no hizo más que perder mercado, perder mercado, perder mercado. Hoy en día, C# está alcanzando a Java con un framework ASP.NET Core que salió en 2016, 14 años después salió. Sí, es decir, como el famoso cuento del conejo y la tortuga, Justamente. el otro se redurmió. Pero igual, algo que, a ver, haciendo como una recapitulación. Python, ¿cuál es el fuerte de cada lenguaje? Python, para el manejo de data, todo lo que uno se vendría a pensar en Excel. Sí. Y accesibilidad. Si empezás con algo, porque con Python, si bien no es lo ideal, la comunidad es tan grande para este punto que tenés librerías para todo. Y podés buscar de todo. Para estallar. Obvio, podés hacer un sitio web, una aplicación web en Python. No es lo ideal. No lo recomiendo. Pero lo podés hacer. Pero también, a ver, ¿cuál es el fuerte en el campo de cada uno de los lenguajes pensándola como una herramienta? Python, todo lo que vendría a ser con data. Y ciberseguridad. Ciberseguridad es, pero también rey. Después, JavaScript, web. Full web. Java, la que acá era complicada. Yo en parte le creo al creador que Java es para escribir una vez y que te corra en todos lados, aunque no te corra de manera óptima en recursos, pero sí es como que decir, no te voy a dejar a gancho, no te voy a dejar a medias, te voy a correr. Que es la seguridad, reliability. Es como te digo, hay un kiosco muy grande en Java, principalmente porque muchas de las aplicaciones líderes empresariales, ojo con esto, empresariales corren Java. Por ende hay un incentivo en mantenerlo en todas las plataformas. Ahora, es una relación simbiótica medio mafiosa, porque en el momento, si se empieza a bajar gente de Java y empiezan a experimentar con la competencia, que es C#, yo creo que los tiempos de desarrollo se van a cortar, pero muchísimo. ¿Qué pasa? También, mientras tengas... Sí, pero también la otra que, mencionando Java y teniendo la voz de C#, ¿cómo es eso de que el famoso meme que dicen C# es el Java de Microsoft? C# es el Java de Microsoft, corto. C# es el Java de Microsoft. A ver, ahora que le empieza con Java básicamente para crear estas aplicaciones para empresas, qué sé yo. Microsoft lo que hace, además de hacer un lenguaje que es muy similar a Java, hace el .NET Core. Yo creo que C# es el ecosistema. No es tan potente como .NET Core. .NET Core es lo que mata y pasa por arriba, es una tuneladora de Java, principalmente por esto. Vos con Java necesitas técnico frontend, técnico backend, los dos trabajando juntos para hacer que Spring Boot corra rápido. Sí. .NET Core es front, back, pase de datos, todo en uno. Muy intuitivo. Integrado. Permiso. ¿Puedo compartir pantalla? Perdón, bancame un segundo. Creo que sí te captaría el coso. Te capta la pantalla. Compartí. Vale. O sea, es el... Pavimenta, lo pasa por arriba 100 veces a Java. En términos de desarrollo moderno. Ahora, ¿qué pasa con Java? Es el entorno. Ya está tan bloqueado. Pero sí, lo que dice el creador de Java es cierto. Todas las plataformas corren Java, sí. Es que se ganó el ecosistema. Se ganó en un sentido el ecosistema, fue como el pionero en eso. Y lo otro es que está bien, no será lo óptimo lo demás, pero es como decir, flaco, si quiero hacer algo más o menos similar, tengo que usar esto porque ya es como pasa una decisión de mercado de que no tenés a otra persona que sepa la otra herramienta. Es como decir, ¿conoces a alguien que usa COBOL? No. Sí. Pero por eso te digo, mucho ojito con C#, principalmente ahora que se están... ya en Estados Unidos desplazó a Java, acá en Europa no. Pero mucho ojito con C#, porque C# cumple las mismas funciones que Java. Totalmente. Además de estar en Unity, C# con ASP.NET Core para mí es una tuneladora de Java que hay que darle tiempo. O Java se reinventa y crea un framework mejor que Spring Boot, o se lo pasan por arriba. No, pero también lo otro es,
quitando de lado el lado web y todo lo que es backend, que en ese sentido es un fuerte para el procesamiento de datos, yo creo que también C# le ganó y le pasa el trapo a Java en otro campo que no tocamos, el desarrollo de videojuegos. Pero eso por supuesto con Unity, ¿tá? Con Unity, además de que hoy en día, por ejemplo, en comparación de años atrás, sobre todo, imagínate ser programador de videojuegos en los 90, donde básicamente tenías que hacer todo vos a manopla cero. Ahora que tenés un montón de cosas que te ayudan para hacer un programador de videojuegos solo, hacerlo todo vos solo, que es decir, en tiempos atrás era algo impensado, tenías que ser una mega mente sin vida. Roller Coaster Tycoon, que está programado en Assembly. También. ¿Cómo se dice? Mira, ahí tenemos la primera muestra para mí de lo que es la reversión de tendencias que fue por alrededor del 2010 más o menos cuando salió Minecraft. Sí. Fíjate que Minecraft está programado en Java. Sí. Había videojuegos programados en Java, pero a partir de esa década es cuando C# empieza a ponerse las pilas de la mano de Microsoft. Tienen los partners con Unity y empiezan a pasar por arriba Java. O sea, hoy en día no hay videojuegos programados en Java o hay muy pocos. Pero también, por ejemplo, el creador lo dijo en su momento que no me sale el nombre de Minecraft, lo hizo porque era el lenguaje que conocía, no porque era la óptima. Pero también, la pregunta es esta: si nosotros dejamos elegir a un programador libremente la herramienta con la cual va a elegir cuál utilizar, Java o C#, yo creo que C#. Yo creo que sí, porque ahí yo creo que se definirá por librerías, pero los dos tienen más librerías de las que pueden necesitar. Microsoft te da mejor soporte que Oracle, seguro. Pero sí, depende en realidad de con quién te toque trabajar. Si te toca trabajar en un entorno de programadores Java... Hay un meme que dice, si tu jefe te deja utilizar cualquier herramienta de trabajo, ¿cómo se dice? Estás en un buen ambiente. Describía uno con cada una de las herramientas del lenguaje, daba una respuesta diferente, pero decía: si tu jefe te dice sí o sí tenés que hacer esto en Java, hacelo en Java y buscate un nuevo trabajo. Literal. Bueno, pero también la otra que te quería decir es, vos dijiste C#, pero yo por ejemplo te digo de Rust que como alternativa, que yo quería tener algo más de bajo nivel, es decir, vos y yo también empezamos con Python, pero sabes que Python es como decir un buen prototipo para hacer cosas sencillas y cortas, por así decirlo, no puede hacer algo muy complejo o que sea demandante en nivel recursos. Pero en el caso de Rust también tiene eso de cargo, que es el NPM que usan en JavaScript o el Netcore, que con cargo vos manejás todas las dependencias que vas a utilizar en el proyecto. Las dependencias están vinculadas al proyecto, así vos lo podés mandar a cualquier computadora con cualquier target y te va a correr. Ahí en una especie están peleados que hay como un Java encubierto, que quieren usarlo también de alguna manera. Pero también lo otro es, ya con cargo hacen una vuelta de rosca y aprenden de la experiencia de JavaScript, de decir, vos vas a programar en este lenguaje, pero además tenemos como Netcore un ambiente de programación. Es decir, acá vas a buscar librerías, vas a buscar la documentación, vas a ver ejemplos de cómo hacer lo que querés hacer. Porque está bien, vos podés darle a cualquier persona, che, tomá este lenguaje, esto es una llave inglesa y arreglátelas. Pero es como decir, necesitas un manual para aprender a usarlo. Y decir, che, esto podés hacer así, asá, y ver experiencias ajenas. Que también en este caso, GitHub es un gran recurso si vos querés aprender a programar, ver proyectos ajenos. Justamente tenés que... Aprenda lo que aprendas, te tenés que empapar de tu propia documentación. Y nosotros reputeamos Java, pero hay mucha gente aprendiendo Java y hay una oferta laboral gigante de Java. Esa es otra. Esa es una realidad.
hay que ver de dónde te metes, porque si fuera por nosotros, nos ponemos a programar con lenguajes exóticos que nos encantan, que no son fáciles, que están perfectos, pero la realidad es que cuando entras a trabajar en un entorno de trabajo, Y, te adaptás, te tenés que adaptar. y también, pero también lo otro es, bueno, adaptarse es una habilidad de un programador. Es decir, por más lenguaje que aprendas o demás, creo que es muy difícil decir, vas a tener 30 años trabajando en este campo y vas a mantenerte sí o sí en el mismo lenguaje inmutado. No, tenés que ir adaptándote, ir actualizándote, que lo podés ver como tanto malo como algo bueno. Por ejemplo, vos hiciste administración de empresas, yo soy abogado, en un sentido de que decís, podés visitar a los compañeros nuestros de nuestras viejas profesiones y decir, de acá a 20 años pasados y 20 años futuros, tal vez nada cambie en su día a día. Pero acá en programación, cómo aplicar todas tus tareas cambian radicalmente. Y además, creo que es como la frase que dice, el diablo está en los detalles. Nosotros estamos en los micro detalles. Nosotros hacemos paso a paso una tarea para que la máquina la haga por nosotros, y nosotros, lo que tiene lindo en un sentido es, se nos desaparece el tiempo de trabajar como máquinas para hacer que la máquina trabaje como tal por nosotros. Eso es lo lindo de un programador. Es decir, no estoy haciendo el trabajo solo, y estoy haciendo una rutina que el lunes, martes y miércoles voy a hacer lo mismo, y en ese sentido se la doy a la máquina y me libero de esa tarea. Y yo ahora simplemente estoy como si fuera un jefe supervisando si la máquina está trabajando como yo estoy esperando que trabaje. Es liberador también en ese sentido. Yo lo que te puedo decir es, todos tienen que saber las tendencias de la programación, sí, porque el mundo es un pañuelo. Sí. No sé si todos deberían programar, porque la realidad es que programar es algo que te tiene que gustar. Si bien no hay barreras, sigue siendo un trabajo como cualquier otro, como electricista, Sí. como fontanero, más complejo, menos complejo, más, paga menos, es distinto. Es distinto porque tiene sus cosas como toda profesión. Las barreras son muy bajas, pero si te querés quedar en la programación, sí aparecen como, no sé si sus trabas, pero sus cosas que tenés que tener en cuenta. Tenés que estar actualizado, te guste o no, lo podés ver para bien o para mal. Te tiene que gustar el ambiente de ir aprendiendo constantemente. Está bueno porque en un sentido es como te mantenés vigente, porque no es como decir, no puedes decir que hay 2 días iguales en la programación. A veces un sistema que viene funcionando de hace años, por X motivo dejó de funcionar y implica volver a aprender algo. En ese sentido. Y también el otro, está bien, vos y yo estamos hablando en un video acá, pero la verdadera forma en que uno aprende a programar es haciendo. Nadie aprende a programar viendo un video y se acabó la historia. Si vos no te pones enfrente de la máquina y no sabes hablarle a la máquina y en un sentido hacerte el lenguaje, por así decirlo, no vas a aprender. Esa es una realidad. Yo lo único que puedo decir a la gente que cree que si hay que aprender a programar o no es fíjate si te gusta, porque la realidad es esa. Y también la otra La que realidad, yo agrego, ¿cómo respondés ante el error? Ahí también eso. tenés un tema de que sabes si es programador o no una persona. Yo cuando tengo un error es por un tic que se convirtió en una virtud, de decir no me puedo levantar de la silla hasta que no solucione tal problema. Y entonces en programación una persona común y corriente que diría hasta acá llegué, me voy, no lo voy a solucionar, un programador no se puede levantar hasta que no solucione el problema. Y es más, lo ves en cualquier sitio de internet, de que si el servicio está caído, lo menos que podés hacer es irte a tomar una cerveza en el bar, porque se te cae el negocio.
Sí, no es sano, eso es otra cosa. No es sano ser así, pero la realidad es que sí. O sea, vos no te tenés que frustrar con el error, pero le tenés que seguir pegando, le tenés que seguir Sí. pegando hasta que en algún momento. Es un tono Sí, masoquista, por si que decirlo, pero es así. Y también sí, la otra que te doy es también es como el deseo o la sensación de uno de automejorarse. Es decir, vos no te puedes decir, llegué hasta acá y ya está, hago X tarea, vigilo tal cosa y me voy. No, tener la sensación de automejorarte y de tener un desafío diario y decir, quiero sentirme mejor en un sentido de que soy capaz de hacer más cosas y hacerlas más sencillas. Porque es una realidad. Al principio vas a codear y tu programa y tu código va a ser una basofia, dicho suavemente. Pero pasados los años vas a decir y ver tu código viejo y decís, ah, qué basura que hacía antes. Y ahora lo estás haciendo mucho mejor. Es un proceso natural. es total y completa. Y hay lenguajes más difíciles que otros. Yo, por ejemplo, puedo dar el ejemplo de que ahora mismo que me está tocando trabajar con Java, estoy renegando. Nunca me había pasado con ningún lenguaje renegar tanto como estoy renegando ahora con Java. Más que nada con el framework de Java, no tanto con Java en sí. Reniego, que no me gusta, que quiero buscar la forma de pasar a C Sharp. Hay otros. C Sharp no me pasó, C Sharp lo tomé después de JavaScript y lo metí rápido. Pero Java es algo que cuesta y eso son otras realidades que hay que decir. Para mí, un buen punto de partida es Python, principalmente por la facilidad de tipeo. Ah, A perdón, y partir la de que te ahí, digo es que también, otra cosa, Python para mí es bueno como un primer lenguaje en el sentido de que podés hacerte de una mentalidad de programador sin tener que controlar tantas cosas complicadas, por así decirlo, como lo harías en C. Es decir, darte cuenta de hacer tareas sencillas y ir internalizando cómo funciona la máquina. que en- sí, porque después hay un montón de cosas complejas que vos lo que codias en tu máquina, después lo tenés que pasar a un servidor y va escalando la dificultad, pero el concepto es básico. If, for, los métodos, clases, es todo lo básico. O Sí, sea, sí. exponenciado, exponenciadísimo, porque ya el for no es para buscar en un string, sino para buscar en una base de datos hasta que encuentre un match. El Exacto. concepto es el mismo, Es pero que es exponencial. Es que además, ahora yendo a detalle, tenés variables en Python que simplemente tenés texto, número o número con decimal. Se acabó la historia. En otro lenguaje tenés que especificar con qué exactitud estás trabajando en tipo de número o qué vas a hacer con ese tipo de variable. Acá ya básicamente es tipado dinámico, es decir, vos no tenés que decirle qué tipo de variable con la que vas a trabajar, el interpretador lo hace por vos. Tenés un montón de cosas que podés hacer sin tener que usar una librería. Tenés lo que son los bucles o los loops, mejor dicho en inglés, de que podés iterar en distintas tareas para trabajar una secuencia de objetos. Y después tenés los condicionales, if, else, elif, lo que es un flujo de control. Que en un sentido vos decís, traído al caso más icónico de una API, de que vos entras a un restaurante y le pedís algo al mozo, el mozo va a responder condicionado a lo que vos le estás pidiendo. Dame una hamburguesa, dame una pizza, dame una cerveza. Y en base a cada una de esas requests, de esos pedidos, te va a tener que dar una cosa u la otra, acorde a lo que vos pediste. Porque si no te da lo que pedís, primero que ahí ya tenés un gran error. Bueno, lo lees. Yo Bueno, voy a ir partiendo porque acá ya es las 2:30. Pero en dale. respuesta a la pregunta, la realidad es, no hay una respuesta, esa es la realidad. Porque No, si a uno la la gente le tiene que interesa encontrar. programar, si a la gente le interesa programar, hay una manera. Si tenés curiosidad, También. le hablo a cualquiera que quiera programar. Si tenés el más mínimo de curiosidad, probá. Porque es gratis probar, es gratis equivocarse. Tenés una máquina, un celular incluso,
Eso Sí, ya es más complejo. Agarrás cualquier computadora, hasta la más vieja, hace una calculadora en el lenguaje que a vos te interese aprender. A partir de ahí, si sentiste que la experiencia no te gustó, y tal vez no sea para vos. Si sentiste que te gustó, puedes ir aumentando la dificultad. En algún punto te vas a dar cuenta solo si te querés dedicar o por lo menos aprender esta habilidad, o si no es para vos. Simplemente te gusta la tecnología y te gusta ver cómo evoluciona. sí, si sos un geek simplemente o si querés ser programador. Así que, Nacho, te agradezco y nos vemos la semana que viene.